Se confirmó ya, de verdad, que México es el país sin guerra declarada más peligroso del mundo. Se dio a conocer una lista que se llama Índice de Conflictos 2024. Es una iniciativa global de datos y ubicación de conflictos armados. Pues tenemos un, por decirlo menos, deshonroso cuarto lugar. Vean después de Palestina, de Myanmar y de Siria. Sobra decir que son países que tienen conflictos internos fuertes, Ucrania también, y guerras declaradas. Y ya que vemos el panorama, pues México está, por donde lo vean, sumido en una guerra civil de grupos delictivos, de cárteles, principalmente los actores armados, por supuesto, y seguramente les suena. El cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el cártel del Noreste, todos quieren el control de las rutas de narcotráfico y territorios. Y la pregunta del millón, la pregunta que todos los ciudadanos nos estamos haciendo, ¿y el Estado y las autoridades? Hay que decir las cosas como son, están completamente rebasados. Haga de cuenta que están viendo un partido de tenis nomás. Este pelea con este hace el otro. Lo intentan, pero no pueden. Nada más en el octubre estamos contabilizando más de 28,000 homicidios. México, un país tan hermoso, lleno de cultura, tradición, tacos, tequila, fiestas, alegría, belleza, impunidad, inseguridad, masacres, corrupción, crímenes atroces y crimen organizado. Cuando pensamos en México, aparte de las miles de formas de diversión que eso conlleva, pensamos también en su inseguridad. Muchas familias que han gritado al unísono la pérdida de un familiar a manos de un crimen que parece siempre ser disfrazado e incluso ocultado ante nosotros. Millones de familias que en actos de desesperación piden a gritos una cosa tan importante: justicia. Aunque México puede ser uno de los países más visitados del mundo, también es uno de los más inseguros. Aunque nuestros gobiernos traten de minimizar las cosas, tenemos esa fama de ser un país narcotraficante. Puedes preguntarle a cualquier extranjero y te dirá siempre: fiesta, tacos, tequila, narco. Es algo que lamentablemente y para horror de nuestra nación, ya está marcado en nosotros a fuego. La glorificación de estos grupos delictivos es algo que siempre permanecerá y parece ser que el que piense en arreglar las cosas se hará callado por las manos sucias de una red de corrupción. Aunque queramos disfrazar lo que somos, hay miles de casos que siempre nos recordarán lo podrido y retorcido que podemos llegar a ser. En esta ocasión vengo a presentarte 5 casos perturbadores de la historia de México. Claros ejemplos que siempre nos recordarán lo que fuimos, somos y seremos si no hay un cambio verdadero. En la historia criminal de México, pocos casos han generado tanto horror como el de las Poquianchis, el nombre con el que se conoció a las hermanas González Valenzuela, Delfina, María de Jesús y María Luisa. Su historia combina explotación, corrupción y asesinatos sistemáticos que durante décadas se mantuvieron ocultos bajo la sombra de la impunidad. Las hermanas nacieron en Salto, Jalisco, en el seno de una familia marcada por la violencia. Su padre fue un militar y luego policía, conocido por su carácter severo y abusivo. Desde jóvenes, las hermanas aprendieron a sobrevivir en un entorno hostil y con el tiempo encontraron en los bares y prostíbulos una forma de obtener dinero. Durante la década de 1930 comenzaron abriendo cantinas y casas de prostitución en Jalisco. Pronto descubrieron que este negocio podía crecer y en los años 40 y 50 se expandieron hacia Guanajuato. Allí levantarían un centro de operaciones más infame, el Rancho El Ángel, también conocido como Loma del Ángel, situado en San Francisco del Rincón. El método de las González era cruel y calculado. Reclutaban a sus víctimas, en su mayoría jóvenes y niñas, bajo promesas falsas de trabajo como sirvientas o empleadas domésticas. En otros casos, simplemente las compraban a familias pobres o las secuestraban. Una vez dentro de sus burdeles, eran obligadas a prostituirse bajo amenazas, golpes y encierros. Cuando alguna enfermaba, envejecía o ya no era rentable para el negocio, era asesinada. Muchas de las víctimas fueron enterradas clandestinamente en terrenos del rancho o arrojadas en fosas improvisadas. También existen testimonios sobre bebés nacidos en cautiverio, hijos de las mujeres explotadas, que fueron asesinados o desaparecidos
para no estorbar el negocio. Se estima que al menos 90 mujeres fueron asesinadas, aunque otras versiones hablan de más de 150. El número exacto nunca pudo determinarse debido al grado de ocultamiento y la falta de registros oficiales de la época. Nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad de las autoridades. Policías, militares y caciques locales protegieron durante años a las hermanas a cambio de sobornos, favores o participación directa en los crímenes. Entre los nombres señalados estuvo el del militar Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el capitán Águila Negra, acusado de ayudar a reclutar y controlar a las mujeres. Gracias a estas conexiones, las Poquianchis operaron con total impunidad durante más de 2 décadas. El imperio de terror comenzó a desmoronarse en 1964, cuando una joven logró escapar de El Ángel y denunció ante la policía lo que ocurría dentro del rancho. La denuncia provocó una investigación que destapó lo inimaginable: decenas de mujeres cautivas, testimonios de asesinatos y cuerpos enterrados en los alrededores. Cuando fueron arrestadas, la furia del pueblo fue tal que intentaron lincharlas en plena vía pública. Sin embargo, la policía logró trasladarlas con vida a prisión. El proceso judicial fue un escándalo nacional. Las hermanas se enfrentaron cargos por homicidio, secuestro, corrupción de menores, lenocinio y violaciones a las leyes de inhumación. Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de prisión, mientras que María Luisa recibió una pena menor. El destino de cada una fue distinto. Delfina murió en 1968 dentro de prisión, al caerle encima un cubo de cemento durante obras de reparación. María Luisa falleció en 1984, enferma, todavía en reclusión. María de Jesús sobrevivió más tiempo. Cumplió su condena y murió en la década de 1990 tras recuperar la libertad. El caso trascendió más allá de los expedientes judiciales. Escritores y periodistas retomaron la historia mezclando realidad y ficción, como Jorge Ibargüengoitia en su célebre novela Las Muertas. Sin embargo, más allá del mito, el expediente de las Poquianchis es un testimonio real del horror. Mujeres reducidas a mercancía, vidas truncadas en masa y un sistema de corrupción que lo permitió todo. Hoy en día, las Poquianchis son recordadas como el caso de explotación y feminicidio más brutal y emblemático de la historia criminal en México. Un recordatorio perturbador de cómo el poder, la impunidad y la avaricia pueden dar lugar a auténticas fábricas de muerte. ¿Y qué pasa con los que suman a lo ya mencionado creencias religiosas extremistas? Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. En la frontera norte de México, entre Matamoros y Brownsville, se desarrolló uno de los casos criminales más perturbadores y estremecedores de finales de los años 80. La historia de Adolfo de Jesús Constanzo, líder de un culto sangriento que unió el narcotráfico con rituales de magia oscura, y cuyo desenlace estuvo marcado por el secuestro y asesinato del estudiante estadounidense Mark Gilroy. Adolfo Constanzo nació en Miami, dentro de una familia de raíces cubanas. Desde muy joven se interesó en prácticas esotéricas y rituales de origen afrocaribeño, en especial el palo mayombe. Con el tiempo, transformó estas creencias en una versión personal y violenta, que ofrecía como protección mágica a narcotraficantes y personas poderosas tanto en México como en Estados Unidos. Su discurso era claro: a cambio de dinero y favores, aseguraba a sus clientes que los rituales lo hacían invencible ante las balas y la ley. Durante la mitad de los años 80, Constanzo reunió a un grupo de seguidores leales. Entre ellos destacaba Sara Aldrete, estudiante de educación física en Brownsville, quien se convirtió en su mano derecha. El grupo se instaló en la región de Matamoros y Ciudad de México, y poco a poco mezcló el tráfico de drogas con ceremonias sangrientas que incluían sacrificios animales y humanos. Para ellos, cada víctima alimentaba el enganga, un caldero sagrado donde colocaban restos humanos y objetos rituales. Creían que de ahí obtenían fuerza y poder para su protección.
En marzo de 1989, miles de jóvenes estadounidenses llegaron a Matamoros para pasar las vacaciones de primavera. Entre ellos estaba Mark Kilroy, un estudiante de 21 años de la Universidad de Texas. La madrugada del 14 de marzo, mientras caminaba de regreso con unos amigos después de salir de un bar, Mark desapareció. Sus amigos lo buscaron desesperados, pero ya había caído en manos de la red de Constanzo. La presión mediática y la política creció de inmediato. Un estudiante norteamericano había desaparecido en la frontera. La policía mexicana, junto con autoridades tejanas, comenzaron a rastrear cada pista. El 11 de abril de 1989, la investigación los llevó a un sitio conocido como Rancho Santa Elena, a las afueras de Matamoros. Lo que encontraron allí estremeció al mundo. En fosas clandestinas aparecieron cuerpos mutilados de al menos 15 personas, entre ellos el de Mark Kilroy. Muchos de los cadáveres mostraban señales de tortura y habían sido usados en rituales. En una choza del rancho se localizó el enganga, el caldero que contenía restos humanos, sangre y objetos relacionados con sus ceremonias. Con el hallazgo, la cacería contra Constanzo se intensificó. El líder huyó a la Ciudad de México junto con algunos de sus seguidores. Durante semanas, se escondieron en un departamento de la colonia Cuauhtémoc. El 6 de mayo de 1989, la policía localizó su escondite. Al verse rodeado, Constanzo ordenó a uno de sus fieles que lo ejecutara a él y a otro miembro, para evitar ser capturado con vida. Así terminó la vida del autoproclamado brujo y líder del culto. Varios integrantes de la red fueron detenidos y procesados. Sara Aldrete y otros miembros recibieron largas condenas por secuestro, homicidio y vínculos con el narcotráfico. Con el tiempo, salieron a la luz más detalles de cómo operaba el grupo y de las desapariciones previas que podrían estar relacionadas con sus rituales. El caso Kilroy marcó un antes y un después en la percepción de la violencia fronteriza. Mostró hasta qué punto el crimen organizado podía mezclarse con prácticas religiosas extremas, generando una ola de miedo en ambos lados de la frontera. En memoria de Mark, su familia creó la Mark Kilroy Foundation, dedicada a la prevención de drogas y la educación juvenil. Mientras tanto, el Rancho Santa Elena quedó como símbolo del horror, un recordatorio de cómo la fe distorsionada, unida al poder del narcotráfico, dio origen a uno de los episodios más oscuros en la historia criminal de México. Pero esto no es solo cuestión de grupos. El horror puede venir de una sola persona. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. En México, el nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis quedó marcado como uno de los criminales más perturbadores y monstruosos de la historia reciente. Conocido como el Caníbal de Atizapán, este hombre, nacido en 1947 en Oaxaca, vivió durante décadas como un vecino aparentemente común en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Nadie sospechaba que detrás de su fachada tranquila se escondía un depredador serial que durante más de 20 años asesinó, descuartizó y acumuló restos de mujeres en su propia casa. Se calcula que Mendoza comenzó a matar desde la década de los 90. Su experiencia como carnicero le dio conocimientos para manipular y desmembrar cuerpos humanos con precisión. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, a quienes conocía en bares, tianguis o negocios cercanos. Les ofrecía amistad, compañía o ayuda y las convencía de ir a su domicilio en la colonia Lomas de San Miguel. Una vez dentro, el patrón se repetía. Consumía alcohol con ellas, las atacaba con un cuchillo o navaja y tras asesinarlas, procedía a desnudarlas. Guardaba objetos personales como bolsos, credenciales, maquillaje y prendas. También conservaba mechones de cabello, piel de los rostros y en algunos casos grabaciones en videos como si fueran trofeos de cacería. El 15 de mayo de 2021, su último crimen lo delató. Ese día, Reynosa González Amador, una mujer de 34 años, desapareció tras dirigirse a casa de Mendoza. Su esposo, preocupado, siguió su rastro hasta la vivienda del hombre. Al ingresar, se encontró una escena espeluznante. El cuerpo de Reina estaba descuartizado sobre una mesa.
La policía fue alertada de inmediato. Al catear la casa, descubrieron un auténtico cementerio oculto. Un sótano improvisado y el patio trasero estaban repletos de restos óseos enterrados. En ese primer reencuentro, se localizaron más de 3.700 fragmentos óseos y conforme avanzaron los peritajes, la cifra ascendió a más de 4.600 piezas, correspondientes al menos a 19 víctimas diferentes. El hallazgo fue todavía más perturbador por los objetos encontrados. Cuadernos donde Mendoza escribía listas de nombres, credenciales de lector de varias mujeres desaparecidas, videos y grabaciones que mostraban momentos con las víctimas, prendas, bolsos y maquillaje perfectamente guardados. La escena reveló que Mendoza no solo mataba, coleccionaba recuerdos de cada una de sus víctimas, reafirmando su identidad como un asesino serial con pulsiones rituales. La Fiscalía del Estado de México trabajó durante años en la identificación de los restos. Gracias a estudios de ADN, se logró confirmar la identidad de al menos 10 mujeres. Sin embargo, por la magnitud de los fragmentos, los expertos concluyen que el número real de víctimas podría superar las 30. Entre los restos también se han identificado los de un hombre y un menor de edad. Tras su captura, Mendoza fue vinculado a proceso por múltiples feminicidios. Desde 2021 hasta la fecha, las audiencias han derivado en varias sentencias condenatorias. En febrero de 2024, por ejemplo, recibió 55 años de prisión por uno de los casos. Distintas resoluciones se han ido acumulando y se espera que pase el resto de su vida tras las rejas. Actualmente Mendoza tiene más de 75 años de edad y ha enfrentado complicaciones de salud, pero sigue bajo procesos por nuevos feminicidios conforme avanza la identificación de restos. El caso del caníbal de Atizapán no solo expuso la brutalidad de un asesino, sino también la fragilidad del sistema de justicia en México. Durante décadas, decenas de denuncias de desaparición no fueron resueltas, lo que permitió que Mendoza continuara asesinando sin ser descubierto. En 2022, el caso fue retomado en el documental Caníbal, Indignación Total, que buscó mostrar la dimensión de los feminicidios en México y la indolencia institucional que los rodea. El nombre de Andrés Mendoza hoy simboliza el rostro de un país donde la violencia contra la mujer sigue siendo un problema urgente y doloroso. El caníbal de Atizapán fue un hombre común a la vista de todos, pero un depredador oculto en su propia casa. Su captura en 2021 permitió visibilizar una cadena de horrores que arrastró por más de 2 décadas. Sus crímenes, descubiertos entre los muros de una casa de apariencia sencilla, son testimonios de hasta dónde puede llegar la violencia humana cuando la impunidad se convierte en cómplice. ¿Y qué hay de los casos donde no hay claridad? ¿Son igual de terribles? Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. En el corazón de Jalisco, en un municipio conocido por sus vestigios arqueológicos y paisajes agaveros, se esconde una de las historias más oscuras de los últimos años, el caso del Rancho Izaguirre en Tegucitlán. Un lugar que a primera vista parecía una finca común, pero que en realidad se convirtió en un escenario de desapariciones, torturas, adiestramiento criminal y hallazgos escalofriantes. Para entender este caso, debemos retroceder. Jalisco lleva años encabezando las cifras de personas desaparecidas en México. Las familias, cansadas de la indiferencia de las autoridades, comenzaron a buscar por su cuenta, y entre rumores, denuncias y rastreos, surgió el nombre de un predio en Tegucitlán, el Rancho Izaguirre. El 20 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal realizaron un operativo en ese rancho, tras reportes de disparos. El resultado fue impactante. 10 personas detenidas, identificadas en comunicados como Lenin o Kevin N., David N., Gustavo N., Christopher N., Juan N., Oscar N., Eric N., Luis N., Ricardo N. y Armando N. Armas aseguradas y 2 víctimas liberadas que estaban privadas de la libertad. Incluso hallaron un cadáver con traumatismo craneal. Pero aquí apareció la primera sombra de duda. Las autoridades entraron, detuvieron, se llevaron armas y cerraron el caso.
no reportaron nada sobre restos humanos, ni sobre posibles crematorios, ni sobre pertenencias de desaparecidos. Pero para las familias, aquello fue una señal clara de que algo no cuadraba. De septiembre a marzo, el predio quedó prácticamente en el olvido. Custodiado, sí, pero sin un procesamiento exhaustivo. Los colectivos denunciaban irregularidades. ¿Cómo era posible que tras un operativo tan grande no se hubiera explorado a fondo el lugar? ¿Qué escondía realmente al rancho? La verdad salió a la luz el 5 de marzo de 2025, cuando colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco entraron al rancho guiados por una llamada anónima. Lo que encontraron fue devastador. Más de 1.300 objetos personales entre ropa, mochilas y documentos. 200 pares de zapatos, muchos de ellos reconocidos por familiares de desaparecidos. Restos óseos calcinados esparcidos en al menos 3 puntos de quema y estructuras improvisadas que las familias no dudaron en llamar crematorios. La imagen de cientos de prendas extendidas en el suelo, organizadas por los propios familiares, recorrió el país entero. Ese fue el momento en el que Rancho Izaguirre dejó de ser un simple nombre y se convirtió en un símbolo del horror. Las autoridades reaccionaron con declaraciones contradictorias. Por un lado, el entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de torturas, asesinatos y entrenamientos de sicarios en el rancho. Por otro lado, el fiscal general Alejandro Gers declaró que no había pruebas científicas suficientes de un campo de exterminio, aunque sí de un centro de reclutamiento y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Estas diferencias alimentaron la indignación social. ¿Cómo podía negarse lo evidente cuando había restos calcinados y cientos de objetos personales en el sitio? Pronto aparecieron sobrevivientes que aseguraron haber estado dentro del rancho. Relataron cómo fueron reclutados a la fuerza, entrenados con armas y sometidos a torturas brutales. Algunos hablaban de castigos, de simulacros de ejecuciones y de un infierno que parecía no tener salida. Con esos testimonios, la hipótesis de que el rancho era un simple centro de adiestramiento quedó rebasada. La gente empezó a hablar del lugar como un espacio de exterminio. El escándalo creció aún más cuando empezaron a caer figuras políticas locales. El 4 de mayo de 2025, el presidente municipal de Teguchitlán, José Asensio Murguía Santiago, fue detenido por presunta colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación y por vínculos directos con las operaciones del rancho. Además, semanas antes había sido capturado José Gregorio N., alias el comandante Lastra, señalado como uno de los responsables del adiestramiento y secuestro de víctimas en la zona. Esto confirma que no se trata de un simple rancho en manos de criminales. Había una red de complicidades políticas y de protección institucional que permitió que este lugar operara por meses y quizás años. Finalmente, en julio de 2025 llegó la primera sentencia importante. Los 10 detenidos del operativo de septiembre de 2024 fueron condenados por desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. Las penas sumaron 141 años de prisión y multas millonarias para reparación del daño. Sin embargo, esas condenas solo están vinculadas a 3 víctimas identificadas en el proceso. Frente a cientos de objetos y restos hallados, la gran pregunta seguía en el aire. ¿Cuántas personas fueron realmente desaparecidas y asesinadas en el Rancho Izaguirre? El Rancho Izaguirre no es un caso cerrado, es un espejo del horror que viven miles de familias en México. Desapariciones masivas, complicidad entre autoridades y crimen organizado, y una búsqueda de justicia que parece interminable. Hoy, Teguchitlán ya no es recordada solo por sus huachimontones, sino también por un rancho que se convirtió en sinónimo de dolor, silencio y resistencia. Un lugar que nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros ranchos como este existen todavía ocultos en México? Pero México es capaz de controlar a todos esos carteles. El gobierno puede hacerles frente, ¿verdad? Una tarde nublada y sombría, cuando el sol se empezaba a meter. Afirma, ahí vengo a las 6. Todo bien.
Contesta, hijo de tu puta madre, te están hablando, se está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la verga. A la unidad, la familia, la verga, también. Y si no lo sueltan, que te mueran la verga. Aquí la unidad de la 21. La unidad que tiene Guadalupe también. A la familia, la verga, a la verga. Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia la verga. Nomás que no lo sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga. Se te arrancó, hijo de tu puta madre, por no contestar, verga. El 17 de octubre de 2019 quedó marcado en la historia de México como una de las jornadas de violencia urbana más intensas que se hayan registrado, el llamado Jueves Negro o Culiacanazo. Ese día, la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, se convirtió en un campo de batalla abierta entre fuerzas del Estado mexicano y el cártel de Sinaloa, en defensa de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo que parecía una operación para cumplir con una orden de detención se transformó en un enfrentamiento que paralizó a toda la ciudad, dejó muertos, heridos, fugas de prisión y mostró la capacidad de un grupo criminal para desafiar de frente al gobierno. Para entender este episodio es necesario retroceder un poco. Tras la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en 2017, el liderazgo del cártel de Sinaloa quedó fragmentado. Una parte pasó a manos de Ismael El Mayo Zambada, mientras que otra parte cayó en manos de los hijos del Chapo, conocido como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán. Ovidio, aunque menos visible públicamente, ya enfrentaba acusaciones en Estados Unidos por tráfico de drogas. Desde 2018 existió una orden de captura y solicitud de extradición. Esa fue la base legal del operativo. El gobierno mexicano, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, buscaba mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Ese jueves por la tarde, un grupo especial de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizó a Ovidio Guzmán en el fraccionamiento Tres Ríos, una zona residencial de alto nivel en Culiacán. Los militares rodearon la casa y lograron ingresar. Ahí aseguraron a Ovidio de manera inicial. Fue grabado por los soldados, desarmado y con las manos en alto. Todo parecía bajo control. Sal, Ovidio. Salga. Tranquilo, señor. Tranquilo. Señora, muéstrame las manos. Ven, hermano. Ven. Enseña tus manos, hermano. Ven. Tranquilo, señor. Ven, Ovidio, venga, tranquilo. Salga aquí, venga. Tranquilo. Pase, por favor. Pasen los tres. Tranquilo. Aquí, señor. Tranquilo. Listo. Pon aquí tus manos. ¿Traes armas? Tranquilo. No, él no tiene nada que ver, oiga. Sí, bueno. Espérame. Señora, tranquilo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, háblale a tu gente que pare todo. Listo, ya. Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdeme. Sí, no se preocupe, señora. Ayúdeme. No somos delincuentes, señora. Tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantén. Mantengan ahí. Señora, es que está encima del jefe, güey. Tranquila, ven, espérate. ¿Cuánto tienes gente adentro? No tengo, Listo. son mis hijas, Que oiga. paren, diles que paren todo. Ya. No veo más. Tranquilo. Ya no alcanzo a ver más. Pásame cinta, güey. No puedo, ya. Ya paren todo, ya me entregué. Ya paren todo. Ya paren todo, ya tranquilo, ya ni modo. Tranquilo, Ya que se retire. ya esto es derecho, ¿verdad? Pero ya dígale, pues ya no quiero ya no quiero que haya desmadre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. La noticia de su captura corrió rápidamente entre las filas del cártel de Sinaloa. En cuestión de minutos,
Decenas de sicarios armados con fusiles de asalto y ametralladoras pesadas comenzaron a movilizarse entre camionetas y vehículos blindados artesanalmente. En distintos puntos de la ciudad se incendiaron automóviles, tráileres y camiones de carga, bloqueando accesos y avenidas. Los disparos comenzaron a escucharse en colonias cercanas. La población civil, sorprendida en medio de la rutina, quedó atrapada. Familias se refugiaron en supermercados, en casas y muchos estudiantes quedaron encerrados en escuelas. Los sicarios desplegaron una estrategia de asedio urbano. Atacaron cuarteles militares y estaciones de policía, dispararon contra instalaciones estratégicas, incluido el C4I, el Centro de Comunicaciones de Seguridad, mantuvieron bajo fuego constante varias zonas céntricas de la ciudad. Al mismo tiempo, en el penal de Aguaruto, se desató un motín aprovechando el caos. Decenas de reos, reportes oficiales hablan de al menos 51 fugados, escaparon por la fuerza. Algunos fueron recapturados, pero varios permanecieron prófugos. El cártel logró incluso retener temporalmente elementos del ejército. La intención era clara: usar a los soldados como moneda de presión para obligar al gobierno a liberar a Ovidio. El nivel de violencia alcanzó su punto más crítico. Se reportaron tiroteos en 14 puntos distintos de la ciudad y al menos 19 bloqueos carreteros, algunos con tráileres incendiados atravesados en autopistas. Culiacán estaba sitiada. El gobierno enfrentaba una disyuntiva: mantener detenido a Ovidio a costa de un baño de sangre mayor o soltarlo para intentar contener el caos. En una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad Nacional se tomó la determinación de liberar a Ovidio Guzmán. La orden fue clara: suspender el operativo y replegarse. La justificación oficial fue que la prioridad era proteger la vida de civiles y militares, ya que la situación se había salido de control. Minutos después, Ovidio fue liberado y la intensidad de los enfrentamientos comenzó a disminuir. Aunque los bloqueos fueron retirándose poco a poco y el ejército reforzó el patrullaje, el miedo ya estaba sembrado. Videos circulaban mostrando las calles llenas de vehículos incendiados, casquillos de alto calibre y comercios cerrados. Los culiacanenses pasaron la noche en alerta, algunos encerrados en casa, otros intentando comunicarse con familiares desaparecidos en medio del caos. Las cifras exactas siguen siendo motivo de debate. El gobierno federal reconoció 8 fallecidos, pero reportes de prensa y testimonios locales elevan el número entre 13 y 14. Al menos 19 personas entre civiles y militares y sicarios resultaron heridas. Más de 50 internos del penal de Aguaruto escaparon, aunque una gran parte fue recapturada después. Decenas de autos incendiados, impactos en casas y edificios y hasta 68 vehículos militares dañados por disparos de armas de grueso calibre. Más allá de las cifras, el saldo real fue un golpe a la percepción de poder del Estado mexicano. Quedó claro que un grupo criminal podía desafiar frontalmente a las fuerzas armadas de una ciudad capital. La decisión de liberar a Ovidio provocó una tormenta política. Para muchos fue un acto de debilidad del gobierno. Para otros fue una medida pragmática para evitar una masacre civil. El presidente López Obrador defendió la liberación argumentando que no se puede apagar el fuego con fuego y que se privilegió la vida sobre el enfrentamiento. Internacionalmente, el Culiacanazo mostró la dimensión del poder del narcotráfico en México. La imagen de militares rodeados por sicarios armados hasta los dientes se volvió viral y el nombre de Ovidio pasó a ser conocido en todo el mundo. En el ambiente local, el medio quedó impregnado en la memoria colectiva de Culiacán. Ese día, miles de ciudadanos vivieron el terror de estar atrapados en una guerra urbana en plena luz del día. En enero de 2023, Ovidio Guzmán fue recapturado en un operativo de mayor escala, con participación de fuerzas especiales y un despliegue militar mucho más amplio. Esta vez, pese a los enfrentamientos, la operación se sostuvo y Ovidio fue trasladado sin que se repitiera un caos urbano como el de 2019. Meses después, fue extraditado a Estados Unidos. El Jueves Negro, sin embargo, permanece como una herida abierta, un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la violencia organizada rebasa la capacidad del Estado. El 17 de octubre de 2019 no fue un día cualquiera,
Fue el día en que Culiacán se paralizó por el fuego cruzado entre el cartel de Sinaloa y el Estado mexicano. Un día en que la vida cotidiana se convirtió en un campo de guerra. El Jueves Negro no solo dejó muertos, heridos y daños materiales, dejó también un mensaje claro y aterrador. En ciertos territorios, el poder del crimen organizado es tan grande que puede doblegar incluso al propio gobierno. Ese recuerdo sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron y seguirá siendo uno de los episodios más oscuros y polémicos de la historia contemporánea de México. Sin duda estos casos son terriblemente tristes, choqueantes y hasta perturbadores. ¿Cómo es posible que podamos vivir así? ¿Por qué permite que esto siga ocurriendo? Sin dar acusaciones, el poder llama poder. La mente es fácil de doblegar cuando el dinero está de por medio. La corrupción, los lazos, hacen que la impunidad sea uno de los mayores problemas de México. La injusticia y el valemadrismo son cosas que a los mexicanos nos caracteriza. Puede que suene a que odia a mi país, pero no es así. Me siento orgulloso de donde nací, pero también soy capaz de ver las manchas negras de mi país, de mi patria, a la cual ya no sé a quién pertenece. Sé que hay muchos casos en donde obligan a ciertas personas a actuar en contra de sus voluntades, bajo amenazas de muerte y castigos a familiares. Es triste y también es objeto de investigación. Lamentable el hecho de que sea tan común. El hecho de que personas vivan al día también puede llegar a ser importante. Muchos no se pueden dar el lujo de pensar, actuar y posiblemente permitirse dar su opinión, pues todos tenemos familias, responsabilidades y bocas que alimentar. Pero no hay de qué preocuparse. El 8% de impuestos hacia los videojuegos violentos y el chocolate bienestar son muy buenas ideas.